Gloria al Señor Jesús. Hermanos, buenas tardes. En este día, domingo 23 de mayo de 2021, estamos aquí presentes en la iglesia de Maranata, la iglesia virtual, de la cual debemos de decir que la finalidad de Maranata, de nosotros como pastores de este lugar del Señor, porque Él nos pone como mensajeros del Señor. ¿Sabían ustedes que al ángel de la iglesia, a los pastores de las iglesias se les llaman los ángeles de las iglesias? Que en sí es evidente que no es un ángel, es un ser humano que ejerce la función de ángel, ángel quiere decir mensajero, mensajero de la palabra de Dios, que es lo que somos nosotros, mensajeros de la palabra de Dios. Y vamos a hablar algo de eso, de los mensajeros de Dios, de cómo el Señor siempre está pendiente de la iglesia, que es de la cual es la cabeza el Señor Jesús. Él, a través de sus mensajeros, manda el mensaje a las iglesias y Él siempre está pendiente de qué es lo que sucede ahí. Él está vigilando continuamente todas las iglesias del mundo. Aquí en Apocalipsis, donde vamos a entrar más al rato a platicar, escrita por Juan, por una revelación del Señor Jesucristo. El Apocalipsis de Jesucristo se llama así inicia con ese título, Apocalipsis de Jesucristo. Es la revelación del Señor Jesús como nuestro Dios y nuestro Señor. Amén, hermanos. Vamos a empezar con la palabra del Señor, pero vamos a hablar de un tema específico que es muy especial, no para una iglesia, sino para todas las iglesias que entiendan que debemos de hacer lo que nos dice el Señor en la palabra. Los mensajes a los mensajes a las 7 iglesias, cada una con su apóstol, con su pastor, con su ángel, su mensajero, tiene diferentes mensajes del Señor Jesús dados a través de Juan a cada una de las 7 iglesias que fundó el apóstol Pablo, en las cuales él ministró por varios años, e incluso, por ejemplo, en Éfeso ministró Timoteo, ministró también Juan, el apóstol, y en Éfeso fue donde ellos ministraron, y fue precisamente en Éfeso donde fue preso por las huestes de Dionisiano, emperador de Roma, y, y de ahí fue llevado a la isla de Patmos, una isla desierta, una isla estéril, eh, muy propia para ser una cárcel, porque era muy complicado salir de ahí, había muchos acantilados, era inaccesible realmente, y pues ahí estuvo interno el hermano Juan, el apóstol Juan. Amén, hermanos. Bueno, vamos a ver. Recordemos, vamos a leer ahorita, ese no viene en los textos que aparté, pero vamos a leer Apocalipsis 1:4, vamos a leer. Y dice, en Apocalipsis 1:4 dice, Juan, es el mensaje que le manda el Señor a Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Está hablando Juan del Señor Jesús, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Aquí no se refiere a unas nubes
física, sino una nube de gloria, un Shekinah. Shekinah es el resplandor de Dios. En eso va a venir envuelto el Señor, en el Shekinah. Tiene apariencia de nube, pero no lo es. Es un resplandor del Señor. En el 8 dice, 1:8 de Apocalipsis menciona esto. Es el Señor Jesús el que está hablando. Dice, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Esto es maravilloso esto, ¿no? Dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla Patmos, llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Él fue puesto preso por eso, por testificar la palabra del Señor. Y si yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, el día del Señor pues era un domingo seguramente, porque el domingo es el día del Señor, el día de la resurrección del Señor Jesús. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envéalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Cada candelero es una de las iglesias que estaba mencionando el Señor Jesús. Y el número 7 es la perfección de Dios. Y también mencionan que también significa la plenitud del Espíritu Santo y es la menorá de Israel. O sea, el candelabro, donde son siete luces, 7 velas que ponían ahí y significaba la santidad del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Ahora, los mensajes del Señor Jesús a través de Pablo, muchas veces cuando las leemos, cuando estamos empezando el Evangelio, nosotros pensamos que pues, el mensaje era para esas iglesias. Pero no, esto es eterno, porque esos problemas que existen en cada iglesia, de las que el Señor les habla específicamente a cada una de ellas, implica problemas que son evidentes en las iglesias actuales y van a ser por todo el tiempo que dure la etapa eclesiástica. Mientras haya iglesias, mientras no esté el Señor aquí con nosotros, esos problemas van a estar presentes en las iglesias. Ahorita vamos a hablar de un tema en especial, que es el del tema de Jezabel. Y vamos a entrar en eso y vamos a entender que el Señor lo que quiere es que hagamos referencia a eso. O sea, que entendamos que los mensajes no son para un tiempo específico, sino para el tiempo de la Eclesiastés. Mientras haya iglesias, va a haber esos problemas. ¿De acuerdo, hermanos? Y por eso el Señor no permite que este mensaje del Apocalipsis sea leído en nuestro tiempo y solamente él sabe cuánto tiempo después se va a seguir leyendo, y que entendamos que eso no se circunscribe a las 7 iglesias de la Asia Menor que están en Turquía, o actualmente todavía persisten algunas de ellas, pero es Turquía, en realidad es Asia Menor. Vamos a leer ahorita, vamos a meternos al tema de Apocalipsis. Dice la palabra de Dios. El tema es Jezabel, hermanos. Jezabel. Ahorita vamos a leer algo de ella y para que entendamos cuál es el mensaje del Señor. Amén. Gloria a Dios. Dice Apocalipsis 2:18, vamos a leerlo. Amén. Dice, y escribe al ángel de la iglesia de Tiátira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Recordemos que los ojos llenos de fuego significan
eh, que es una mirada tan intensa, tan como si fuera un láser, que es capaz de atravesar todas las apariencias que existen en las iglesias. O sea, él investiga todo con su mirada, él sabe lo que está pasando en ese lugar y no hay nada que pueda ser susceptible de evadir la mirada de Dios. El mirar a las iglesias en lo más profundo de su ser se mueve en medio de su iglesia. Eso quiere decir que los pies de bronce bruñidos, que se mueve el Señor, camina dentro de la iglesia y para ejercer su autoridad. ¿Cómo lo hace Él? A través de la palabra. El Señor, cuando dice que se presenta ante Él, ante Juan, él lo está describiendo cómo se manifiesta Él, pero ya en un estudio teológico se dice aquí claramente, dice 2:18, y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira. Es un mensaje específico para Tiatira y para todas las iglesias que tienen ese problema en todos los tiempos que haya Eclesiastés. Amén. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, o sea, que puede ver más allá que cualquiera, que puede atravesar con su mirada y ver todo lo más profundo de las personas y puede saber lo que hay adentro de ellos. Y los pies como bronce bruñido, dice, es esa capacidad que tiene Dios de moverse en las iglesias. ¿Y cómo se mueve? Pues a través de la palabra y guiando a sus siervos para que hablen lo que Él quiere que digan y que se haga manifiesto que Él siempre está ahí haciendo lo correcto, porque la iglesia es del Señor. Amén, hermanos. ¿Y por qué Él hace eso? Para ejercer su autoridad, para hacer que haya disciplina y, en su caso, un escarmiento o un castigo, que viene siendo lo mismo. Y es lo que significa hasta aquí eso. O sea, no vamos a quedar nada más en lo que se ve superficialmente. Vamos a tratar de ver qué es lo que significa lo que dice el Señor y la presencia de Dios, la presencia de Jesús ante su apóstol. Amén. Dice el 19, dice, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio. Está hablándole al ángel de la iglesia. O sea que él estaba buscando la manera de agradar a Dios. Dice, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. O sea, él empezó tal vez no tan bien como estaba en ese momento en muchas cosas, ¿no? Dice, las postreras son más que las primeras, o sea que empezó tal vez no tan fuerte el servicio de este varón en la obra de Dios. Dice, pero aunque estás mejor que cuando empezaste, dice el 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti. O sea, ahí le está diciendo que está fallando el ángel de esa iglesia, el anciano de esa iglesia. Decimos que es un hombre y quiere decir el mensajero, el ángel de la iglesia. Que claramente no puede ser un ángel porque ellos no tienen ese trabajo. Los trabajos de los ángeles son diferentes a los nuestros, pero como la palabra significa ángel, es este mensajero, pues también ejercemos pues ese mensaje de Dios hacia nuestros hermanos. Amén, hermanos. Espero que esté quedando claro, porque quiero que quede claro esto. Amén, hermanos. Entonces el Señor le está diciendo a este varón de la iglesia de Tiatira que él empezó no tan bien y que ahora estaba muy bien, mejorando, pero que tiene unas pocas cosas contra de él. Dice que toleras que esa mujer, dice Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ahí estaba él permitiendo eso. No se dice por qué, pero él lo estaba permitiendo. Este ángel de la iglesia que esa mujer ejerciera esa actitud entre los miembros de la iglesia y el Señor todo lo ve
todo lo revisa a través de su mirada de fuego. Amén, hermanos. Y dice aquí claramente, ¿no? Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ahora, aquí es muy importante detenernos un poco. Jezabel es un espíritu demoníaco. Es importante, hermanos. Es un espíritu demoníaco que tiene sus inicios en Primera de Reyes. Aparece este demonio que estaba encarnado en Jezabel, precisamente. El demonio pues estaba dentro de Jezabel, que era una princesa con la cual se casó Acab, y ella pues se puede decir que el reinado de Acab lo llevaba ella en lugar de Acab. Acab era un hombre sumiso, temeroso, falto de valor para someter a su esposa a disciplina. No estamos hablando que la agrediera ni nada, pero que se sometiera a la palabra de Dios. ¿De acuerdo, hermanos? Ahora vamos a leer dónde viene este inicio. Vamos a leer Primera de Reyes 16:31. Amén, hermanos. A ver si se va entendiendo, ¿no? Primera de Reyes 16:31 dice, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios. O sea, era una princesa, y fue a servir a Baal y lo adoró. O sea, Acab se casó con la hija de un rey de los Sidonios y fue a servir a Baal y lo adoró. O sea, completamente tomado por la mujer. O sea, lo dominó la mujer, y en lugar que ella viniera a adorar al Señor, el demonio que estaba dentro de esa mujer hizo que ella dominara al varón de Acab, y que ella tomara las riendas de lo que fue el reino de Acab en ese tiempo. Amén, hermanos. Dice claramente, y fue a servir a Baal y lo adoró. Amén. Segunda de Reyes, número 9:22. Vamos a Segunda de Reyes, número 9:22. Dice, cuando vio Joram a Jehú, dijo, ¿hay paz, Jehú? Y él respondió, ¿qué paz? Con las fornicaciones de Jezabel, tu madre, y sus muchas hechicerías. Entonces Joram volvió a las riendas y huyó, y dijo a Ocosías, traición, Ocosías. Pero Jehú entesó su arco e hirió a Joram entre las espaldas, y la saeta salió por su corazón y él cayó en su carro. Era el hijo de Jezabel. Amén. Ya empezó la reprensión de Dios a través de Jehú. Dijo luego Jehú a Bidkar, su capitán, tómalo y échalo a un extremo de la heredad de Nabot de Jezreel. Acuérdate que cuando tú íbamos juntos con la gente de Acab, su padre, Jehová pronunció esta sentencia sobre él diciendo, que yo he visto ayer la sangre de Nabat y la sangre de sus hijos, dijo Jehová, y te daré la paga en esta heredad, dijo Jehová. O sea, Dios ya lo había sentenciado. Tómalo pues ahora y échalo en la heredad de Nabot, conforme a la palabra que de Jehová, Jehú mata a Ocosías. Jehú mata a Ocosías. Viendo esto, Ocosías, y rey de Judá, era el otro rey, huyó por el camino de la casa del huerto. Estaba en complicidad con Acab. Huyó por el camino de la casa del huerto y lo siguió Jehú, diciendo, herid también a este en el carro. Y le dieron la subida de Gur junto a Ibleam, y Ocosías huyó a Megiddo, pero murió allí. ¿Qué era tan importante por qué el Señor se había molestado porque habían matado a Nabot? Nabot tenía un huerto que colindaba con una propiedad del rey Acab. Acab fue a tratar de comprarle el huerto, pero ¿qué sucedió? Ya quítalo.
Pero ¿qué sucedió? Pues él quería comprar el huerto y le ofreció para que se lo comprara, pues seguramente algo muy agradable pensaba que él estaba comprando a un buen precio el huerto, o sea, él actuaba correctamente acá, ¿no? Aparentemente, en ese momento, o sea, pero no pudo convencer a Nabot y Nabot le dijo que ese huerto no lo podía vender. Y cuando llegó a su casa, pues se puso triste y cuando llegó Jezabel lo vio que estaba acá, muy triste y le dijo, ¿cuál es el problema? Y le contó el problema que quería comprar pero no se lo quería vender Nabot. Entonces, no te preocupes, yo lo conseguiré. Estoy parafraseando la Biblia, ¿eh? A veces no sé, hay palabras que no, pero más o menos el concepto así es. ¿Y qué pasa? Pues resulta que pues ella mató a Nabot y se quedó con el huerto. Pero, ¿qué hizo el Señor? Pues ahí está la respuesta, ¿no? Amén. Acabó con los que participaron en esta, en este robo, en este asesinato. Y el Señor, pues no se queda con nada, ¿eh? Amén, hermanos. Entonces quedamos en el 20. Segunda de Reyes 9:22, pues sí, ¿no? Al 20, ¿qué? Ahí dice, nos quedamos en el 26, 27, ¿verdad? Nos vamos de ahí al 30. O sea, ya el Señor en el 26 dice que yo he visto que ayer la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos, dijo Jehová, y te daré la paga en esta heredad, dijo Jehová. Tómalo pues ahora y échalo en la heredad. O sea, murió, como le dijo el Señor a este hombre. Amén. El 27 dice, viendo esto, Ocosías, rey de Judá, huyó por el camino de la casa del huerto. Es el 27, ¿de acuerdo? Y lo siguió Jehú diciendo, herí también a este en el carro y le hirieron a la subida de Gur junto a Ibleam. Y Ocosías huyó a Megiddo, pero murió allí. Hasta ahí nos quedamos en la palabra. El número 30 dice, de ahí nos saltamos al 30, amén. Y dice, vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio. Recordemos que las mujeres paganas se pintaban con sustancias como el antimonio, que es un metal, y atavió su cabeza, dice. Eso viene desde Egipto, amén. Y se asomó a una ventana. Quería ella eh, seducir a Jehú. Y el 31 dice, y cuando entró Jehú por la puerta ya dijo, sucedió bien a Simri, que mató a su señor. Alzándole entonces su rostro hacia la ventana, dijo, ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron, estaba gritando, diciéndoles a los que estaban ahí, y les dijo, amén, ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron ante él dos o tres, o sea, no aclaran si son dos o tres, eunucos. El 33 dice, y él les dijo, echadla abajo. Estaban en los pisos de arriba. Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló, se le pasó el caballo por encima Jehú. Amén. 34 dice, entró luego, y después que comió y bebió, dijo, id ahora a ver a aquella maldita y sepultadla, pues es hija de rey. O sea, a pesar de ser
ser malvado, le dijo Jehú que le dieran sepultura porque era una hija de un rey. 35. O sea, las autoridades son honradas en cierta manera, porque todas las autoridades son puestas por Dios, cosa que mucha gente no entiende, pero en fin. El 35, pero cuando fueron a sepultarlo no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. El 36 dice, y volvieron y se lo dijeron y él dijo, esta es la palabra de Dios, la cual habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo, en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir, esta es Jezabel. No era inidentificable, ¿no? O sea, no era posible identificarla, y eso era el castigo que Dios le había dicho a través de Elías Tisbita, el profeta. Amén. Recordamos también que Elías le tenía un miedo espantoso a este demonio, a esta mujer, porque era muy poderosa e incluso lo había amenazado a él porque él había matado a los 450 sacerdotes de Baal, y se escondió y se fue y se trató de huir de Jezabel. O sea, no era cualquier persona, ¿no? Era una persona malvadísima, ¿no? Bueno, de ahí nos vamos, pero Dios se vengó de ella. Apocalipsis 2:21. Amén. Ahí estamos de nuevo en lo que estaba hablando, nos regresamos, ya hablamos de Jezabel, ya sabemos quién es Jezabel y cómo murió por malvada y fue sentenciada por Dios. Jehú nada más fue el instrumento de la venganza de Dios. Apocalipsis 2:21 dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Está hablando de la persona que tenía el demonio de Jezabel dentro de ella. ¿De acuerdo? Y Dios a todos les da oportunidad para que se arrepientan, pero dice, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. O sea, quería seguir en lo malo la mujer que traía el demonio de Jezabel, porque no era Jezabel, ¿estamos de acuerdo? He aquí, el 22 dice, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. O sea, le estaba dando oportunidad, le estaba diciendo que si no se arrepienten, o sea, el arrepentimiento va para todas las personas que estén en esta situación. Por ejemplo, personas que les gusta andar metiéndose en la vida de otras personas, quitándole a los maridos, robando propiedades, haciendo todo las maldades que hacía esta mujer, que eran principalmente de seducción y de sometimiento del varón, de los hogares. Amén. Hay mujeres así. ¿Por qué? Porque tiene al demonio de Jezabel dentro de ellas, moviéndolas. Dice, el 23 dice, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. O sea, el Señor con su mirada escudriña todo lo más profundo de nuestro ser. ¿Ven, hermanos? De ahí nos vamos al número 24 y 29. Seguimos, del 24 al 29 dice, pero a vosotros, amén, y a los demás que están en Tiátira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. El Señor les dice a todos nosotros, eso es lo que aquí lo que se debe entender es que este mensaje es para todos nosotros, amén, no nada más para los que estaban en ese tiempo, porque hay Jezabeles en las iglesias, hay demonios que están ejerciendo dominio sobre las personas que tienen predisposición a la maldad y hacen lo mismo que hacía Jezabel. Son personas que se arreglan mucho, que tienen muchas joyas,
se pintan increíblemente y tratan de seducir a los varones y provocan problemas en las iglesias. Incluso hay personas que, pues, sabemos que son atraídas por ellas, y incluso los pastores, ¿no? Y son llevados a la maldición. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es entender que Dios siempre está pendiente de nosotros como iglesia, porque somos su cuerpo del Señor. Amén, hermanos. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Amén. Fíjense, él le está dando un regalo a las personas que vencieran todo esto. Y la regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso del alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Ven, hermanos? ¿Qué significa lo que dice el Señor? Vamos a ver. Vamos a releer cuando él llegó a presencia de Dios y él vio al Señor. Amén, hermano. Ahí está de nuevo. Vamos a empezar de nuevo ahí y vamos a hablar muchas cosas. Tengo mucho texto para decir. Espero que mi Señor Jesús, Él me dé facilidad para explicar, y que ustedes les dé discernimiento para discernir las palabras que el Señor tiene para todos y cada uno de nosotros. No, el mensaje no es para mí, sino para todos aquellos que están ahorita escuchando y viendo la predicación del Señor Jesús, porque todo es cosa de Dios. El Apocalipsis 1:9 dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, que es donde les digo que los de Éfeso lo capturaron y lo llevaron a esa isla estéril, era una isla hostil, pero ahí estaba, preso. ¿Ven? Por causa de la palabra de Dios, o sea, por decir la palabra del Señor y el testimonio de Jesucristo. O sea, él nunca se dejó intimidar. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. O sea, una voz de autoridad, quiere decir como de trompeta, una voz fuerte, impresionante, ¿no? Que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. A ver, ¿qué es el Alfa y el Omega? El Alfa es la primera letra del alfabeto griego, y el Omega es la última letra del alfabeto griego, la Omega. ¿Amén? ¿Qué significa esto? Dice: yo soy el Alfa y el Omega. Lo está diciendo el Señor Jesús. ¿Qué quiere decir el Señor Jesús aquí? Que Él es el alfabeto supremo y soberano. Que Él es el que domina cada parte del alfabeto, y no hay nada fuera que no sea de su conocimiento. Todo lo conoce, todo lo que está escrito, todo lo conoce, porque Él es el que representa la sabiduría de ese tiempo. Porque cuando aparece el alfabeto griego, ese alfabeto griego tiene una particularidad, que la mezcla entre las palabras, entre las letras, van formando palabras y van haciendo libros, y van acumulando la ciencia y la ciencia y el conocimiento humano en todas las áreas del saber humano, guiados por Dios también claramente. Y Él domina todo lo que está escrito. Él está diciendo claramente que Él es el alfabeto supremo y soberano. Amén. ¿De acuerdo, hermanos? Y le está diciendo a él, a Juan, le dice: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, que es donde él estaba como pastor, como anciano, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 107 candeleras de oro, 7 candeleros de oro. Cada candelero es una iglesia, amén. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. El cinto de oro es la santidad del Señor. Eso es lo que significa el cinto de oro. Amén, hermanos. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Aquí no está refiriendo, o sea, es lo que
ve el apóstol, pero en sí lo que significa la blanca lana es es un reflejo de la santidad de Dios. Él reflejaba blancura, pero no era en sí lana, sino no era un color, es Shekinah, es el reflejo de la santidad de Dios, una nube de gloria, ¿no? En otros aspectos, pero aquí era el reflejo de la santidad de Dios. ¿Amén, hermanos? Dice, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Dice, ya vimos que los pies reflejan el juicio de Dios. El bronce bruñido es el juicio de Dios. Y los pies sirven para moverse dentro de la iglesia. Pero la iglesia como un todo, no como un sitio específico en el tiempo. No como un sitio como el de Tiátira o cualquiera de las otras 6 iglesias, no. Sino todas las iglesias donde se habla la palabra de Dios, el Señor camina entre nosotros y camina vigilando con autoridad sobre su iglesia. ¿Amén, hermanos? Y cuando Él habla, dice como una trompeta o como ruido como estruendo de muchas aguas, es la autoridad de Dios, la voz intensa, fuerte de Dios, ya sea en trompeta, y es la autoridad del Señor. Tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salió una espada aguda de 2 filos. Las 7 estrellas son los 7 pastores de esas iglesias. Y refleja a todos los pastores de todas las iglesias que están ahora. Claro que no son 7, son miles y miles y millones de iglesias, por la gracia de Dios. Y la espada de 2 filos es una espada ancha y larga con 2 aristas, o sea, tiene 2 filos. Representa, representa el poder de Dios sobre los que atacan a su pueblo y destruyen a su iglesia. O sea, eso va contra de ellos, no es otra cosa más que el poder de Dios ejercido contra aquellos que atacan al pueblo de Dios. Amén, hermanos. Y el 17 dice, cuando le vi caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí y me dijo, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Señor es el amén, así es, así sea. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Ahí está, lo que les estaba diciendo hace rato. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Amén, hermanos. Las iglesias son los candeleros, que es la presencia de Dios en nuestras vidas. Amén, hermanos. Ahora, el número 7 significa la perfección, todo lo que es completo, la perfección de Dios y la plenitud del Espíritu Santo. Ya lo dije hace rato. ¿Y qué pasa aquí? ¿Cuáles son las características de los lectores y seguidores de Dios, creyentes qué tienen en común todos ellos? Que nos van a perseguir por nuestra fe. En algunas partes de nuestro país ha habido muchas cosas desagradables. Han matado a nuestros hermanos en Chiapas. Tenemos incluso, hay un video donde se ve cómo cómo están muertos los hermanos. Los mataron a balazos por su fe en Chiapas. Es la persecución por nuestra fe lo que nos hace seguidores del Señor. Pertenecemos a la comunidad de redimidos, es otra característica. Somos perseguidos, número 1, tenemos una pertenecemos a la comunidad de los redimidos, sobre el cual Cristo sirve como Señor y Rey, porque Él dice,
cuando vino en la tierra, dijo que él venía a servir, no a ser servido. Y el Señor nos sigue mostrando su humildad al hacer siempre todo para protegernos a nosotros y dando la redención a través del bautismo. Y sabemos que cuando ya estamos en Cristo, solamente estamos esperando el momento de la venida del Señor, y en ese momento vamos a estar con Él por toda la eternidad, hermanos. Y el tercero es la anticipación adelante de la gloria de su reino milenario que vendrá a la tierra. O sea, cuando ya estemos con Él, vamos a estar con el Señor, si Dios lo permite, si Dios permite que seamos parte de ellos. Tenemos que luchar todos los días para ser parte de ese reino de Dios milenario en la tierra. Y debemos ser resistentes y perseverar a pesar de los tiempos difíciles, hermanos. Debemos de entender que solamente el Señor tiene esa potestad de ser eterno, y que nosotros, por la gracia de Él, vamos a estar con Él, acompañándolo, si realmente nos ganamos ese derecho para estar cerca de nuestro Señor Jesús. Amén, hermanos. Entonces debemos entender, hermanos, como dice aquí la palabra, que así como está Jezabel en las iglesias, también hay otros mensajes que dio el Señor a otras iglesias. O sea, cada una de ellas, que son 7, son iglesias que el Señor permitió que se fundaran cuando Pablo estuvo ahí trabajando para la obra de Dios. Y él, de una persona que incluso él dice que él es el primer pecador, y que él dice que él no merece más que dice que él es un abortivo. En realidad él se consideraba así porque sabía que él había atacado a la iglesia del Señor. Y debemos de entender, hermanos, que nosotros, pues en realidad no sabemos la historia de cada persona, lógicamente solamente ella lo sabe, y el Señor, lógicamente. Sabemos que todos nosotros, que no éramos cristianos, que pues no conocíamos al Señor, y cuando lo conocimos realmente entendimos que empezamos a vivir, a ser parte del pueblo de Dios, y eso en realidad es maravilloso, porque Dios, en su eterna sabiduría, en su grandiosa magnificencia como Dios, muestra un amor hacia seres tan difíciles de entender por la gente, pero Él sí nos entendía. Él conocía nuestro corazón y sabía que mucha gente que incluso ha matado, gente que ha hecho cosas horrorosas en la tierra, si es capaz de arrepentirse, como le decía en el texto pasado, donde decía que le estaba dando oportunidad a la mujer que estaba, a ella y a los que estaban con ella participando en las fornicaciones, todo esto, de arrepentirse. O sea, no importa cuán malo sea uno, si uno realmente entiende que Dios tiene una gran misericordia por cada uno de nosotros, porque nos ama a todos, hermanos. Él no ama el pecado, pero cuando ya la gente ya no tiene remedio, pues en realidad lo único que va a pasar es que van a llegar al juicio del trono blanco todos los pecadores que desgraciadamente no entendieron, y el Señor tiene pues en realidad ya otra forma de tratar a esa gente. Sabemos que esto es importante, hermanos, porque nosotros vamos a ver lo que va a pasar con el Señor. En el 20:11 de Apocalipsis dice, también lo vio Juan, y dice: y vi un gran trono blanco al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y todo otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida.
y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Todo lo que hacemos en la vida es escrito en el libro de la vida, hermanos, y en otros libros que hay ahí también. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén, hermanos. ¿Quiénes son los que van a ir ahí al juicio del trono blanco? Todas las personas que no se arrepintieron, que no siguieron al Señor Jesús, que no se bautizaron en el nombre de Jesús, como dice Hechos 2:38. Recordamos que en Hechos 2:38 fue después de la predicación de Pedro, después del aposento alto. Él en ese día, en esa noche seguramente ya, provocó arrepentimiento, el deseo de quedar bien con Dios a 3,000 personas que le pidieron cómo podían remediar eso que él decía, porque él decía, ustedes son los culpables de que nuestro Señor Jesús haya sido asesinado, refiriéndose a ellos y a sus padres, refiriéndose que ellos habían matado a los profetas, habían matado a los hombres de Dios, entre ellos al más reciente, a Esteban, todavía con esa repercusión de la maldad del hombre que no aceptaba la voluntad de Dios y el evangelio del Señor Jesús. Amén, hermanos. Entonces ellos se compungieron, les dio tristeza, y dice la palabra, se compungieron, les dio tristeza, y le dijeron a Juan cómo podían, a Pedro, y le dijeron que cómo podrían ellos remediar eso. Y les dijo claramente Juan, dice Pedro, en Hechos 2:38, vamos a ponerlo 2:38, hermano, para que sea fidedigno de la palabra de Dios. Amén, hermanos. Hechos 2:38 dice la palabra del Señor después del aposento alto. Y dice, Pedro les dijo, bueno, vamos a leer lo que dijeron ellos, ¿no? Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, la parte final de la predicación de Pedro, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué van a hacer? Por lo que Pedro les dice. ¿Y qué les dice Pedro? Dice el 38, dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Aquí les pregunto, hermano, ¿usted es un llamado de Dios? Usted a lo mejor ni cuenta se da y Dios le está hablando y usted no quiere hacer caso, pero eso es la salvación eterna, hermanos, si Dios le está hablando. Si usted ya llegó a una iglesia cristiana, si usted está viendo la predicación del Señor en este momento, Él está diciendo a través de Pedro, dice la palabra claramente ahí, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. ¿Cómo nos podemos salvar de la perversa generación que nos rodea en este momento, hermanos? Yéndonos por el camino de la palabra de Dios, bautizándose en el nombre de Jesús y pedirle perdón sobre todo al Señor. Porque fíjense cómo empieza el 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos. ¿Cuál es la primera cosa que debemos hacer? Arrepentirnos. La segunda, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo
para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Lo dice claramente el Señor a través de Pedro. Amén. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraron en la doctrina de los apóstoles, en la comunión con unos con otros y en el partimiento del pan y las oraciones. Amén. Y ahí empezó el problema con el pueblo que los tenía invadidos, aparte de los sacerdotes que habían asesinado a nuestro Señor Jesús. Y sobrevino temor, dice en el 45, a toda persona le vino temor, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. El Señor se manifestó en gran manera a través de sus apóstoles, haciendo maravillas. ¿Por qué? Para que mostraran el poder de Dios, que era hecho a través de sus apóstoles. Maravillas y señales. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Fíjense cómo era el inicio de la iglesia cristiana. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes, o sea, en un solo sentir, cada día en el templo, y partiendo el pan en las causas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Quién añade a las iglesias personas para que sigan creciendo el pueblo de Dios? El Señor Jesús. Amén. Esto es lo importante de todo esto. ¿Qué pasa aquí, hermanos? Todo en la vida de la iglesia cristiana tiene un inicio. Para todos aquellos que no son cristianos, el Señor empezó a trabajar desde el momento que bajó su Santo Espíritu y tocó a todos aquellos que estaban en el aposento alto, hermanos. Amén. Antes de irse, el Señor les dijo: dice claramente en Hechos 1:6, dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. El único que sabe todo eso es el Señor Dios. En ese tiempo ni Jesús lo sabía, como en ese momento era hijo de Dios. Amén. Estaba en la tierra, pero no lo sabía. El 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me estaréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y se logró eso? Sí. Todo lo que dice el Señor se cumple. La palabra de Dios, no hay un lugar en el mundo que haya sido abandonado por Dios. Él siempre llega a todo lugar. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Amén, hermanos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, amén, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Va a regresar el Señor. No sabemos cuándo, pero va a regresar. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Amén. Todos esos perseveraban unánimes en oración y ruego. ¿Qué estaban haciendo cuando se fue el Señor? Orando y rogando al Señor, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Fíjese dónde estaba la madre de Jesús, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos, eran como 120 en número, y dijo, varones hermanos,
Era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. O sea, se cumplió la palabra de Dios con Judas, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo que, cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. O sea, cuando se cayó, se partió por la mitad Judas. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Es el pago de la traición al Señor Jesús. Ahora, ¿qué pasa? Todos los que estaban ahí, las 120 personas, permanecieron ahí. Y dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, dice, 2:1. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentando sobre cada uno de ellos. Y fueron llenos todos ellos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ahí empezó la maravilla del Señor, repartiendo su Santo Espíritu. Ya no iba a estar fuera de ellos, sino dentro de ellos. Y ahí estaba la madre de Jesús y sus hermanos. O sea, María, la madre de Jesús, es pentecostal. Es pentecostal, porque estaba en el día de Pentecostés recibiendo el Santo Espíritu de Dios. Por todos aquellos que andan diciendo muchas cosas de la madre de Jesús, ella seguía a Dios. Ella era una ferviente cristiana, pero ella no quería que fuera adorada por nadie, sino que fuera adorado el Señor Dios. Ella rechaza todo eso, la verdadera madre de Jesús. Hermanos, es todo por hoy. Te doy las gracias por escuchar la palabra del Señor, y esperamos que la palabra de Dios haya entrado en su corazón, que haya entendido el mensaje de Dios, porque el Señor lo que quiere es que, aunque seamos perseguidos, pertenecemos a la comunidad de Dios, de los redimidos, y tener que ser resistentes y perseverantes a pesar de los tiempos difíciles, y anhelando siempre la gloria del reino de nuestro Señor Jesucristo, y estar con Él por 1000 años, reinando en la tierra. Amén. Gloria al Señor. Ya uno no lo...